Bien, tenemos acá un dibujito en el que hemos representado, de manera muy simplificada obviamente, una instalación eléctrica de baja tensión que emplea el esquema de conexión a tierra TNS. A los esquemas de conexión a tierra se los suele denominar también regímenes de neutro, así que también lo pueden ver referido de esa manera. En lo que sigue, por brevedad, voy a decir simplemente esquema. Vale recordar que en Argentina solamente se puede elegir qué esquema utilizar, TT, TNS o IT, cuando la alimentación provenga de transformador propio del usuario o de generador propio del usuario. Cuando la instalación se alimente desde la red pública de distribución de baja tensión, el esquema obligatorio es el TT. Ahí no se puede optar por el TNS o el IT. Bueno, información sobre el esquema TT pueden verla en dos videos que están subidos al canal. Uno se denomina Redes eléctricas de baja tensión en Argentina y el otro Interruptor diferencial y puesta a tierra en esquema TT. Bien, ¿en qué consiste el esquema TNS? Lo analizamos acá en el dibujo. La primera letra del nombre, la T, nos indica que el neutro está conectado a tierra a través de lo que se denomina puesta a tierra de servicio. La segunda letra, la N, nos dice que las masas eléctricas de la instalación están conectadas al neutro, en este caso a través del conductor de protección, porque se trata de la variante TNS, porque el esquema TN tiene tres variantes: la TNC, la TNS y la TNCS, que simplemente es una combinación de las otras dos. En la variante TNC, que está prohibida en la Argentina, salvo para el tramo que va desde los bornes de salida del transformador hasta los bornes de entrada del tablero principal de baja tensión, o sea, antes del interruptor principal de baja tensión. Ahí se podría emplear el TNC, en el que un solo conductor cumple las funciones de neutro y conductor de protección. Se denomina conductor PEN. PE identifica la función de conductor de protección y N la de neutro. A partir de allí se tendría que desdoblar en neutro y conductor de protección, como es el caso del TNS. Es decir, que en la instalación consumidora propiamente dicha solamente está permitido el TNS. Acá hemos representado un esquema TNS directamente desde el origen ya. Bueno, y la variante TNCS simplemente es una combinación de las otras dos. La instalación estaría ejecutada en TNC hasta un punto y a partir de allí en TNS. Pero bueno, como dijimos, en la instalación consumidora propiamente dicha en Argentina está prohibida porque solamente se puede emplear el TNS. Vale aclarar nuevamente que esto es una representación muy simplificada que tiene como propósito acercar los conceptos a aquellos electricistas que recién van a empezar a trabajar en este tipo de instalaciones. Acá estamos pasando por alto un montón de detalles del centro de transformación, por ejemplo, la puesta a tierra del centro, si se vincula o no con la puesta a tierra del neutro de baja tensión, la relación entre las masas del centro de transformación y las masas del tablero principal de baja tensión, los correspondientes aislamientos, los dispositivos de control y medición del centro y un montón de detalles más, ¿no? De hecho, a mí nunca me tocó intervenir en un centro de transformación, siempre trabajé del lado de baja tensión, en la instalación consumidora propiamente dicha. Lo mismo que el sistema de puesta a tierra en general, la puesta a tierra de la cimentación, de la estructura del edificio, la equipotencialidad entre masas extrañas y masas eléctricas, bueno, un montón de detalles, como digo, que acá no estamos exponiendo porque simplemente la idea es presentar el esquema, ver cómo es el lazo de falla y cómo se puede implementar la protección contra los contactos indirectos. Ahora, ¿por qué sería necesario o conveniente emplear el esquema TNS? Bien, en grandes instalaciones, sobre todo con mucha electrónica de potencia, las corrientes de fuga suelen ser importantes. Las corrientes de fuga no son corrientes de falla, son corrientes que se derivan al conductor de protección o a tierra en condiciones normales. Los dispositivos electrónicos manejan altas frecuencias que producen estas corrientes de fuga. Además, también están las conmutaciones de grandes corrientes que producen transitorios de sobretensión y de frecuencias altas también importantes. De manera que sería inviable el uso del esquema TT debido a las características de la protección diferencial
que requiere ese esquema para la protección contra los contactos indirectos. La protección diferencial se estaría disparando continuamente. Eso no significa que no se pueda usar protección diferencial. Se podrá usar protección diferencial con otro tipo de dispositivo, con relés diferenciales asociados a interruptores automáticos, con otros valores y demás. Pero hay casos en los que, por haber riesgo aumentado de incendio, no se puede prescindir de protección diferencial con corriente diferencial asignada no mayor a 300 mA, siempre hablando de circuitos que no sean ni de toma corrientes ni de iluminación, sobre los cuales vamos a hacer una mención al final. Por otro lado, hay equipos para los cuales los fabricantes o los proveedores indican el esquema TNS como el más adecuado para la compatibilidad electromagnética, que es la capacidad de funcionar sin perturbar el funcionamiento de otros equipos por interferencia electromagnética o sin verse perturbados por otros equipos. En cada situación se verá cuál es el esquema que mejor responde en ese sentido. Nunca hay que olvidar que la seguridad está ante todo, y ante la duda hay que consultar, nunca hacer algo de lo que uno no está seguro. Y como dije recién, la seguridad está por sobre todas las cosas. Bien, acá hemos representado una situación de falla de aislamiento. A la carga la estamos considerando con conexión fija, es decir, conectada a través de una bornera que se encuentra adentro de una caja o de un tablero, con el debido grado de protección, de manera que no se pueda acceder accidentalmente a partes bajo tensión. Lo mismo ocurre con la envolvente, a la que hemos llamado masa, debe tener el debido grado de protección para evitar esa situación. Por lo tanto, el único contacto que puede haber acá es el indirecto, es tocar una masa que se pone bajo tensión debido a una falla de aislamiento. Contacto directo, que es tocar una parte que normalmente está bajo tensión, bueno, acá no existe esa posibilidad. Obviamente que el detalle ese de la bornera, de la conexión de la carga, bueno, acá no está representado, ¿no? Como ya dijimos, esto es una representación muy simplificada. Si recorremos el lazo de falla, es decir, el camino que recorre la corriente de falla o corriente de defecto, podemos ver que está constituido solamente por conductores metálicos. No es como en el esquema ATT, que la corriente de falla en parte circula por tierra. Acá podemos ver que circula por el conductor de protección, la conexión del neutro del transformador, el bobinado de la fase de la cual se está alimentando esa carga, estamos considerando una carga monofásica. Bueno, el conductor de línea correspondiente y el conductor de alimentación que va a la carga conectado a ese conductor de línea, ¿no? Bueno, por lo tanto, si la falla es franca, es decir que se produce un contacto de impedancia despreciable entre la masa y una parte que se encuentre al potencial del conductor de línea, la magnitud de la corriente de falla va a ser la de un cortocircuito, de manera tal que se podría proteger contra los contactos indirectos con la protección contra cortocircuitos. Para eso hay que asegurarse de que en el lugar más alejado donde esa protección va a actuar, la corriente de falla tenga la suficiente magnitud como para que se produzca la actuación. Una manera de poder determinar la corriente de falla es utilizar un instrumento de medición de impedancia de lazo que hace el cálculo de la corriente de falla presunta en este caso. En caso de conductores activos es corriente de cortocircuito presunta. También hay tablas en la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina que sirven como para hacer estimaciones en este sentido. De todas maneras, estamos hablando de una falla franca en la que vamos a obtener el máximo valor de la corriente de falla, pero podría ser que la falla no fuese franca, por lo tanto los valores de la corriente van a ser menores. Otra situación que puede hacer que la corriente de falla no sea tan grande es el hecho de que el conductor de protección esté instalado a cierta distancia de los conductores activos dentro de la instalación, lo que aumenta la reactancia inductiva del lazo. De manera que se puede implementar protección diferencial. Además, la protección diferencial va a censar una posible corriente de falla a tierra. Por ejemplo, un conductor de línea que se ponga en contacto con una parte metálica estructural de la edificación que no esté conectada al conductor de X potencialidad va a producir una corriente de falla a tierra. Y la protección diferencial la va a censar. Si esa corriente supera el umbral de disparo, bueno, va a producir el disparo.
Ahora, la protección diferencial puede lograrse de distintas formas. En partes de la instalación donde las corrientes son grandes, se van a usar interruptores según norma IS 69472, que además de la protección contra sobrecargas y cortocircuitos, puede tener incorporada la protección diferencial. También pueden asociarse a relés diferenciales externos que tienen un transformador toroidal que se usa como sensor y que provocan el disparo del interruptor automático en caso, de que la corriente diferencial supere el umbral en el que está ajustado el relé diferencial. Estas protecciones, tanto las incorporadas en los interruptores como las que se obtienen con relé diferencial, en general son ajustables en corriente diferencial y en tiempo. Dependerá de las características de la instalación, en cada caso, cuáles son los valores más apropiados para el ajuste, siempre cumpliendo con la reglamentación y priorizando la seguridad. Ahora, los interruptores diferenciales que se utilizan en el ámbito doméstico, que responden a la norma IS 61008, suelen no ser aplicables en instalaciones grandes, sobre todo en las partes donde están los mayores valores de corriente, porque puede ser que la corriente de paso asignada al diferencial sea mucho menor que la corriente que circula por esa parte del circuito. Además, el poder de corte de esos interruptores diferenciales es muy bajo, 500 A o 10 veces su intensidad de paso asignada. Por ejemplo, un interruptor diferencial de 300 mA de corriente diferencial asignada y 63 A de intensidad de paso va a tener un poder de corte de 630 A, cuando en este tipo de instalaciones la corriente de falla puede llegar a ser del orden de los miles amperes, así que puede llegar a destruirse el diferencial ante una falla. Se podrán aplicarse en alguna parte de la instalación que esté muy aguas abajo, o sea, muy alejada del transformador, con longitudes grandes de conductores, secciones pequeñas. Por lo tanto, las corrientes de falla pueden ser bajas. Serían casos muy puntuales, ¿no? Un dispositivo intermedio sería aquel que combina un interruptor termomagnético con un interruptor diferencial, que responden a la norma IS 61009. O sea, la parte diferencial hace el sensado, pero la apertura siempre la hacen los contactos del interruptor termomagnético, que tiene un poder de corte mayor. Después hay interruptores según norma IS 69472 que incorporan una función denominada función G, que es protección contra efecto a tierra, que también hace una suma vectorial de las corrientes para detectar corrientes diferenciales. Generalmente maneja valores grandes, y una de las configuraciones que tiene es para detectar fallas a tierra directamente, porque mide la corriente que circula en la vinculación entre el neutro y la tierra. O sea que si hay una falla a tierra, va a retornar al transformador a través de la puesta a tierra del neutro, y es lo que sensa. Esa sería una función en la que está sensando directamente falla a tierra. Acá podemos ver a modo de ejemplo este interruptor en caja moldeada según norma IS 69472, que tiene relé electrónico. Existen con relé electrónico, con relé termomagnético. Este tiene relé electrónico y tiene incorporada protección diferencial ajustable en valor de corriente diferencial y en valor de tiempo, salvo la corriente diferencial más baja, que es 30 mA. Esa es instantánea, independientemente del ajuste del tiempo. Los otros valores son ajustables. Vemos que hasta 1 ampere es clase A, o sea que admite, además de corriente sinusoidal de frecuencia industrial, 50 Hz en nuestro país, corriente pulsante proveniente de rectificación de media onda de esa frecuencia. Y para 3 y 5 ampere es clase AC, solo admite corriente alterna sinusoidal. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta porque donde hay mucha electrónica de potencia, hay mucha distorsión armónica, y hay que ver en cada caso qué tipo de protección diferencial es aplicable. Ahora, los circuitos de toma corrientes y de iluminación deben contar con protección complementaria contra los contactos directos mediante dispositivos diferenciales instantáneos de alta sensibilidad, o sea, con corriente diferencial asignada no mayor a 30 mA. Ahora, cuando los dispositivos conectados a estos circuitos puedan ver perturbado su funcionamiento por la presencia de esta protección diferencial, la reglamentación prevé una excepción a esta obligatoriedad, para lo cual deben cumplirse ciertos requisitos. En el caso de los circuitos de toma corrientes, debe responder a alguna de las normas IEC o IRAM IEC 60309-1 o 60309-2, al igual que las fichas que se conectarán en esos tomas. Y en el caso de que sean toma corrientes de intensidad nominal de hasta 32 A, deben contar con bloqueo o enclavamiento. Ahora vamos a ir a una imagen para verlo mejor eso. Además, el cable que conecta la ficha con la carga debe ser un cable de doble aislamiento, sin pantalla o malla metálica, con una tensión nominal como mínimo
del doble de la tensión utilizada, por ejemplo en Argentina, con tensiones de 220, 380, 230, 400 volt, estamos hablando, ¿no? Se pueden utilizar los cables con aislamiento de 0,6/1 o 1,1 kV, como los cables que responden a las normas IRAN 21781, IRAN 2268 o IRAN 62266. Además, estos cables deben tener el debido grado de protección y la debida resistencia al agua y a la abrasión correspondiente a las condiciones en las que van a ser utilizados. Y en cuanto a los circuitos de iluminación, las luminarias deben tener su parte inferior a una altura mayor a 3 metros o encontrarse fuera de lo que se denomina volumen de accesibilidad. Eso pueden encontrarlo tanto en la reglamentación AEA 90364-4 o también en la AEA 90364-7-771, por lo menos en esas dos está. Y además las luminarias deben ser mantenidas por personas instruidas o calificadas en temas eléctricos. Personal BA4 o BA5 según la reglamentación de la AEA, la Asociación Electrotécnica Argentina. Bien, acá tenemos una base de toma corriente con bloqueo mecánico. La tapa roja es la que cubre el toma cuando la ficha no está conectada. La perilla que está arriba es la que conecta al girarse la alimentación al toma corriente. Pero no se puede girar para conectar la alimentación al toma corriente hasta que la ficha no esté conectada. O sea, sin la ficha el toma corriente no tiene tensión. Recién cuando se conecta la ficha se puede girar la perilla y alimentar el toma corriente. Ahora, mientras el toma corriente está alimentado, la ficha no se puede sacar. Para poder sacar la ficha hay que girar la perilla, dejar el toma corriente sin tensión y recién ahí se destraba la ficha para poder ser retirada. De manera que se logran dos cosas: que el toma corriente no tenga tensión cuando no esté conectada la ficha, de manera que no hay acceso a un contacto directo, y además se evitan los arcos voltaicos entre la ficha y el toma, por el hecho de que no hay corriente cuando la ficha es conectada y desconectada. Bien, esto ha sido una presentación muy general que tiene carácter introductorio. Cuando uno ya tiene establecidas las condiciones en las que va a realizar un trabajo, tiene que consultar las reglamentaciones, ver si además de las prescripciones generales reglamentarias aplican para ese lugar prescripciones particulares para lugares y condiciones que son consideradas especiales por la reglamentación y demás. A continuación le voy a dejar los títulos de las reglamentaciones que fui mencionando en el video, más alguna complementaria, aunque en realidad estas que van a aparecer, si bien son publicaciones distintas, son todas partes de una misma reglamentación, la AEA 90364. Obviamente que hay muchas más. Y la última que aparece es de libre descarga. Le voy a dejar el link porque hubo un convenio entre la Ciudad de Buenos Aires y la AEA para poner a disponibilidad del público esa reglamentación, que es para la ejecución de instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares de hasta 63 amperes. Las demás, bueno, deben comprarse en la AEA o consultarlas en la biblioteca de alguna asociación de electricistas y lugares así.